Le agradezco mucho. Bueno, en primera instancia, para entrar un poco en contexto, quisiera que si me podría contar un poco sobre su recorrido académico. Ok, bueno, yo estudié psicología en la Universidad de Panamá. Me gradué en el 2012. Eh, yo creo que lo más importante a nivel o sea, académico, después de la licenciatura estudié un diplomado en hipnosis terapéutica. También tomé una especialidad en psicometría y he trabajado 9 años y algo en una empresa de recursos humanos. Entonces, lo principal yo creo que he estado desarrollando todo este tiempo ha sido el tema de medición del talento, medición psicométrica aplicada sobre todo a las organizaciones, utilizando modelos de personalidad, modelos de competencias. Me entrené en herramientas como por ejemplo Hogan Assessment, las herramientas de Saville Assessment, SciTech. En SciTech, para Latinoamérica, soy entrenador certificado para lo que serían las certificaciones de las herramientas SciTech. Y básicamente, de hace como unos 5 o 6 años, a lo que yo me dedico es al desarrollo de pruebas psicométricas, a la investigación y desarrollo en áreas de organizacional, específicamente, por ejemplo, cómo impactan las competencias en el historial de crédito de una persona, cuál es la correlación que existe entre ventas y algunos modelos de personalidad o modelos de competencias en específico, el desarrollo de productos de medición para las empresas y todo lo que tiene que ver con hacer y llevar proyectos de identificación de altos potenciales, programas de desarrollo de liderazgo y ese tipo de cosas. Eso es básicamente lo que yo he hecho hasta este momento, ¿no? Perfecto. Bien, ahora quisiera que ya profundicemos de lleno en el tema de interés y quisiera empezar Ajá. preguntándole, con todo su conocimiento, ¿me podría definir en sus palabras qué es la prueba MMPI 2RF? Ok, la prueba MMPI es una prueba que, bueno, el nombre es multifásico de personalidad. Eh, es una prueba que básicamente lo que va a evaluar son una serie de rasgos o subescalas que tienen que ver con la psicopatología, con algunos rasgos psicopatológicos de la personalidad. Entonces, se utiliza mucho, sobre todo en ambientes clínicos y organizacionales para cuando tienes ciertos niveles o ciertos trabajos en donde es crítico tener un excelente estado mental para poder realizarlo, sobre todo en el área organizacional. Y en el área clínica se utiliza como un test de diagnóstico, como para que tú puedas de alguna manera tener algún tipo de prueba diagnóstica, además de los signos y síntomas que presenta una persona en cuanto a la presencia o no de algún trastorno psicopatológico de la personalidad, sobre todo los que están en el eje B del DSM-5, no sé en el 6-10 como 6-11 creo que ya van, cómo lo clasifican, pero donde están los trastornos de personalidad. Se utiliza básicamente como una prueba diagnóstica, en conjunto con otro tipo de pruebas. Hay algunos psicólogos que utilizan pruebas proyectivas, sobre todo los que tienen algún tipo de orientación psicoanalítica, que está desaconsejado realmente, pero en Panamá insistimos en un tipo de tradición psicoanalítica. Supongo yo que tendrá que ver como porque la gente lo aprendió,
pero la realidad es que eso está súper desaconsejado desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero insistimos, nosotros insistimos en lo que hace daño, como dice Shakira. Ajá, cuéntame, ¿qué más? Ok, bueno, en estas dos áreas que me mencionó, en la clínica y la organizacional, podría detallar, usted me mencionó que había unos usos interesantes del MMPI, así que si los podría como desglosar un poco más en estas áreas, ¿en qué situaciones sería como útil esta prueba? Empecemos por la organizacional, que digamos que es donde de repente me es más fácil estar, porque en la clínica como que no, yo apenas estoy empezando la maestría en clínica, así que no te puedo dar mucha información de esa área. Y la verdad es que yo nunca he hecho clínica. Eh, en el área organizacional, o sea, si tú te fijas, hay ciertos tipos de puestos que son sobre todo puestos técnicos que tienen niveles de estrés distintos y donde el estrés puede significar la diferencia entre vivir o morir. Por ejemplo, soldadura bajo el agua, cuando tienes trabajos en altura, los mineros que se tienen que meter dentro de la mina, cuando la minería no se desarrolla a cielo abierto, o cuando se hacen reparaciones, por ejemplo, en las esclusas del canal, las compuertas de las esclusas del canal, que tienen que hacerse mantenimientos periódicamente, mantenimientos eléctricos, cosas así. Son lugares muy estrechos, oscuros, donde no hay luz natural, no entra ningún tipo de luz y la persona que realiza el mantenimiento tiene que pasar largas horas en ese lugar estrecho. Entonces, si tenemos una persona que, por ejemplo, tiene una triada neurótica dentro de su personalidad o de alguna manera algunas de estas escalas salen alteradas, es probable o es más probable para esta persona que se le genere algún tipo de fobia, algún tipo de trastornos de ansiedad o algún tipo de episodio de pánico cuando está trabajando o está realizando el trabajo, y es peligroso que la persona entre en un estado emocional de ansiedad en medio de este tipo de trabajo. Ponte a pensar, por ejemplo, una persona que en la altura de estas que limpian vidrios, cuando está por ahí arriba le da la cosa del pánico y se puede caer, o de la desesperación puede soltarse del arnés y puede causar un accidente laboral. Entonces, tiene mucho impacto el poder evaluar y diagnosticar preventivamente a aquellas personas que tienen algún tipo de debilidad, por decirlo de alguna manera, en su estructura de personalidad, para evitar que ocurran este tipo de accidentes producto de una diferencia individual. De allí que para estos casos muy específicos se utiliza este tipo de prueba para diagnosticar y encontrar al mejor candidato. En el área clínica, como te comentaba, es un área que yo nunca he hecho, pero supongo yo que lo utilizan cuando alguna persona cumple los criterios diagnósticos, pero tú quieres estar seguro de si lo tiene o no tiene el trastorno. Hay algunas escalas que te van a indicar que, por ejemplo, si la persona puede tener depresión o si la persona puede tener trastornos de ansiedad, puede estar presentando algún tipo de los trastornos psicóticos o este tipo de cosas. Entonces, te ayuda como a entender eso, pues, y a tener una medida objetiva de esas cosas, la verdad. Ajá. ¿Qué más? Bueno, no sé si conocen en la organizacional algún caso concreto en el que se haya aplicado esta prueba y haya sido útil en esa ocasión. Bueno, esa prueba actualmente es, o sea, no hay muchos lugares donde la apliquen, pero eh, el, esta prueba la utiliza mucho el Canal de Panamá en los casos que te digo de los mantenimientos de esclusa y para los soldadores bajo los soldadores acuáticos.
que son buzos y soldadores. Entonces, ellos tienen que soldar nadando debajo del agua cuando un barco se choca contra una esclusa, contra una pared o contra algo así, y entonces tienen que repararlo porque eso corre. O sea, cuando lo que pasa es que hay muchos aspectos de seguridad que corren por parte del canal cuando el barco entra a como la jurisdicción del canal, pues, que ya hace el cambio del capitán del barco a uno de los prácticos. Entonces, cualquier cosa que ocurra a partir de ese momento hasta que el práctico deja el mando del barco de nuevo al capitán, eh, es responsabilidad del canal. De allí que ellos paguen unos seguros y unas cosas como por cualquier accidente que ocurre, pero también puede pasar de que el práctico aboye o le pegue un poco a la pared y necesiten soldar el barco. Entonces ahí es donde entra el tema de los soldadores acuáticos que tienen que nadar y tienen que hacer toda esa cosa por allá debajo. Entonces, como que primero que eso no es tan fácil de encontrar porque no es que hay soldadores acuáticos everywhere. Eh, y lo otro es que la gente, puede que haya alguien que sepa hacerlo, pero que no está del todo bien, pues, y necesite, o sea, no puede trabajar una persona que tiene ese tipo de debilidades, digamos. Comprendo. Muy útil. Ajá. Entonces, además del Canal de Panamá, no se aplica en ningún otro lugar. Minera. La Mira, minera y creo que en Chile lo aplican también, porque también en el mundo organizacional hay diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, en Argentina hay centros especializados que miden dizque la velocidad de reacción y hacen una serie de test neuropsicológicos para personas que van a trabajar en industrias de extracción de petróleo. Y eso reduce significativamente lo que serían los procesos los riesgos de seguridad, ¿no? Entonces, aquí en Panamá yo solamente he escuchado de dos organizaciones que lo usan, que sería Minera y ACP. El resto de la humanidad no lo utiliza porque no es una cuestión crítica. Generalmente las pruebas que se utilizan dentro de la organización se utilizan por criticidad. Si me preguntas a mí, yo creo que parte del problema que tenemos en la Policía Nacional es que la prueba que estamos utilizando es el 16PF y no sé si ya lo habrán cambiado porque te mentiría si te digo que tengo la certeza de qué es lo que están utilizando, pero hasta donde yo supe estaban utilizando 16PF5, que tampoco es la octava maravilla del mundo, y para colmo de males, como eso no mide psicopatología, no llega a la personalidad normal, hay muchos que son como que tienen un problema mental claramente establecido. Entonces, de allí es donde vienen los problemas de violencia posteriores y como ellos usan armas, como que a nadie le importa, pues. Y lo mismo podríamos decir de los permisos de armas que los dan como ahora están los psiquiatras con el negocio ese de la evaluación, pero eso también fue culpa de los psicólogos. O sea, los psicólogos nos los dejamos quitar porque aplicábamos pruebas proyectivas, aun cuando ya se había demostrado ampliamente que esas pruebas proyectivas no servían para nada. Entonces, eso se sabe, ponte que desde hace 20 años, pero la educación panameña insiste e insiste e insiste en que eso es lo que debemos hacer. Y le siguen enseñando a los estudiantes a que hagan eso, a que hagan interpretaciones, a que dibuja una persona, dibuja un árbol, dibuja una casa, dibuja un no sé qué, y a partir de eso hacen diagnósticos que pueden estar equivocados porque esas pruebas no tienen confiabilidad ni validez. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas,
Obviamente los psiquiatras se pusieron, se unieron y como ellos son menos, pero tienen mayor prestigio porque son médicos, entonces nos quitaron esa parte de la evaluación. Así que si a mí me preguntan para los permisos de portar arma, debería hacerse por lo menos un MMPI y para la Policía Nacional. No sé si actualmente se hace, pero debería hacerse a por lo menos todos los que quieran aspirar y todos los que tienen algún tipo de rasgo que no está bien, deberían ir primero a tratarse y después ver qué pasa, porque tampoco estas cosas son tan fáciles de subsanar. No es que tú te salió un rasgo del MMPI mal y vas 2 meses a terapia y felizmente regresas, ¿sabes? No, no es así. Así no funciona la vida. Esto es más difícil, es más complicado. eh, el sistema de salud mental público no funciona. Si el físico no funciona, el de salud mental es 3 veces peor. Entonces, la gente realmente no tiene acceso. Aquí, como se dice normalmente, se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Entonces, por un lado está el estigma que causa el aceptar o necesitar que una atención de salud mental. Por el otro lado está que los servicios de salud mental a los que tiene acceso la población son de mala calidad y además de que son de mala calidad, tener un problema de salud mental es para gente que tiene dinero y lo puede solucionar. De clase media para abajo es demasiado caro, no tienes acceso, es demasiado caro y tú tienes que decidir entre si comes y te compras la pastilla de la presión o vas al psicólogo. Entonces, obviamente la gente decide comer y a veces la pastilla de la presión. Entonces, y finalmente, otro de los problemas que tenemos también a nivel institucional con la salud mental es que el- las herramientas que se están utilizando no están basadas en evidencia. Y esa es una crisis muy fuerte que tenemos y una conversación que evitamos. No están basadas en evidencia. O sea, no, yo no me imagino que en el gremio médico alguien prefiera ir a un médico con técnicas de 1900 cuando no existía ni siquiera la penicilina. Yo no dejaría de que ni siquiera me mirara un médico que estudió algo que se hacía en 1900 con todo lo que se ha avanzado. 1900 apenas estábamos empezando a entender que el cerebro existía. Entonces, como que, ¿sabes? Hay mucho camino, mucha cosa y estamos batallando. Y dentro de todas esas cosas está esta prueba que no es muy utilizada la realidad. O sea, tú no escuchas mucha gente que diga de que vamos a utilizar MMPI o vamos a ponerte MMPI, a pesar de que es una de las, digamos, más populares, ¿no? Es como una prueba que todo mundo menciona, pero no que todo el mundo usa. Puede ser también por el impacto que tiene y que ahí habría que ver una cosa, o sea, porque toda persona que hace una prueba psicométrica tiene derecho a que le den sus resultados, pero yo me pregunto cuál es el impacto que tiene decirle a una persona que tiene un rasgo disquecasténico o algo así, porque para colmo la prueba también tiene unos nombres que todos suenan, bueno, todos son enfermedades mentales, así que no se puede decir otra cosa. Ajá, cuéntame, ¿qué más? Me llamó la atención que en estos dos ámbitos, la licencia para portar armas y la Policía Ujú. Nacional, le pareciera que serían buenos campos o ámbitos en la sociedad en los que se podría aplicar. ¿En qué otro ámbito de la sociedad sería de mucho provecho aplicar esta prueba? Mira que con el nivel de femicidios, yo creo que deberíamos aplicarlo antes de que la gente se case o se una uno con el otro, porque, o sea, al nivel que vamos, o sea, si tú te fijas, yo no sé si, bueno, no sé si tú te fijas, la verdad, porque yo que sé qué haces tú todo el tiempo, pero si notas, el,
el nivel de violencia social que nosotros estamos viviendo va en aumento. No es que sea algo nuevo, no es que, que realmente vivamos tiempos, o sea, probablemente vivimos tiempos más violentos porque somos más personas. Antes éramos menos, así que la probabilidad de que vayan apareciendo hechos violentos era menos porque había menos gente violenta. Ahora somos más, hay más gente violenta. Pero yo creo que el tema es que nuestra sociedad siempre ha sido una sociedad violenta, siempre ha sido una cultura violenta, una cultura de la pelea, una cultura del dime que te diré, del te voy a ofender, te voy a acuchillar, no sé qué cosa, me gusta el alcohol y te voy a sacar un arma y te voy a disparar. Entonces, ahora como somos más, tenemos algunos problemas que a pesar de que porcentualmente somos menos pobres, hay más gente pobre, hay más gente desigual, hay más gente que la pasa mal, hay más gente que en número de personas es mayor la cantidad de gente frustrada. Entonces, esos niveles de frustración que se manejan en nuestro país hacen que la gente esté violenta, esté poco tolerante. Entonces, yo sí creo que hay ámbitos donde nosotros necesitamos identificar a los violentos, necesitamos identificar, porque muchas de estas reacciones vienen de trastornos mentales no tratados de manera crónica. Personas que crónicamente tienen un problema de salud mental y no lo han tratado. Nosotros actualmente hay tanta deficiencia. Por ejemplo, el tratar las adicciones a drogas o los trastornos de dependencia. eh, Primero que es un estigma, nuevamente, más fuerte, porque ser drogadicto es casi igual a ser criminal. Creo que va ahí cerquita como de gay, como que gay y drogadicto, ya, eso está mal. Eso de Diosito, papá, el que agarra droga para el infierno. Lo segundo es que no tenemos instituciones dedicadas con seriedad y la ciencia aplicada a eso. Eso se lo dejamos a los pastores evangélicos. Válgame Dios, reza para que Jesucristo te libere de tu pecado. ¿Eso qué es? O sea, ¿en cabeza de quién cabe que esa es la forma correcta de tratar una adicción que es una enfermedad? Estamos hablando de que consumir alcohol no es una enfermedad. Cuando dependes del consumo de alcohol para sentir bienestar en tu vida, que no es bienestar en ningún sentido, pero se siente como una fantasía de bienestar, eso sí es una enfermedad y debe ser tratado como tal. Una enfermedad de tipo mental y que impide el bienestar y el buen funcionamiento de las personas, porque impacta tu trabajo, impacta tu familia, te impacta a ti como persona. La persona empieza a perder algunos autocuidados por estar en el tema del alcohol. Entonces, todas esas cosas son producto de que no se diagnostica correctamente, no se trata correctamente, no existe acceso económico, o sea, accesible, que sea accesible para la mayoría de las personas. No existe una protección, no existe una real, como no se brinda el servicio realmente. Y bueno, volviendo a la pregunta de por qué, de otros ámbitos que a mí se me ocurren donde podría ser interesante, todo donde haya algún tipo de riesgo en cuanto a la seguridad de la persona. Por ejemplo, las personas que tienen que van a sacar la licencia de navegante para ser capitán, ponte de embarcaciones, en algún momento tienen que pasar momentos de estrés en el mar. ¿Cómo lo van a manejar? Tener una triada neurótica en ese momento
implica que muchas personas pueden estar en riesgo de morir. O sea, hay momentos de riesgo donde tener una triada neurótica, o sea, no es lo mismo ser un neurótico contador que cuando tiemble el edificio haga así y la persona se vuelva inestable emocionalmente a ser un piloto, por ejemplo. Son cosas diferentes. O ser un capitán de una lancha que vas transportando personas y el mar se picó y whatever. Son momentos, lugares en los que creo que sí es importante que eso se tome en cuenta. Está bien. Muchísimas gracias. Y ahora esto, ¿sabe cuál es el costo de esta prueba en el mercado en Panamá? Bueno, esta prueba se consigue en TEA. Para que tú la compres en TEA tienes que tener el, ¿cómo se llama? Tienes que tener un, como, como que te tienes que registrar, pues, como que tienes que tener un usuario para poder tenerlo en TEA, porque TEA te pide que tengas idoneidad para poder comprarlo. Entonces ellos manejan varios precios. Tú los vas a poder ver en euro y bueno, en dólares tienes como que cambiarlos. Pero, por ejemplo, tú puedes comprar que el manual, los cuadernillos y 25 usos con las claves estas para que tú lo, tú mismo lo corrijas, porque eso, o sea, hay unos que se corrigen automáticamente y te da cuánto sacó la persona en escala, pero hay otros que te los corrige que tú los corriges con unas plantillas. Yo no sé de cuál de cuál tú comprarías, pero por ejemplo, si tú corriges con plantillas te cuesta 322,31, 25 cuadernillos, o sea, 25 usos. Así, porque esa es la otra. Ellos te van a vender, o sea, ya tú estás aplicando pruebas, ¿no? Tú sabes que viene que el cuadernillo y la hoja de respuesta. Estamos aprendiendo a cómo se aplica, pero todavía no estamos aplicando como tal. Bueno, eso viene de que todos funcionan así, porque eso es el negocio, ¿no? Tú agarras y tienen un cuadernillo que tiene las preguntas, porque son 800 preguntas, y la prueba demora como 2 horas. Ah, también se utiliza, ¿sabes dónde? Para la Universidad de Panamá, para entrar a psicología se utiliza. Así que sí, también se utiliza en el proceso de admisión de la... No sé si todavía se está utilizando. Yo la tuve que presentar en el 2006 cuando fui a la licenciatura para poder entrar. Eh, yo que te estaba contando. Ah, entonces te dan el cuadernillo con las preguntas y tú vas contestando en la hoja de respuesta, vas marcando cuál es tu respuesta, lo rellenas. Son como bolitas, dice sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Entonces tú vas rellenando y que sí, no. Dice que a veces escucho voces en mi cabeza y tú pones sí, no. Me siento triste sin razón aparente, sí, no. Cosas así, pues. Tú vas contestando ahí tus 800 preguntas, eso demora como 2 horas y te las vuelven a repetir a veces unas y otras y otras y otras y otras. La cosa es que al final tú tienes una hoja, que son las 25 hojas, que ellos dicen que son las 25 aplicaciones, y tú tienes que ponerle, cada escala tiene una plantilla. Entonces tienen diferentes formas y tú le pones la plantilla arriba de la hoja y te fijas qué puntitos, dónde quedó cada puntito, ¿no? Entonces él te dice que si tiene un punto, tiene 2 puntos, tiene un punto, 2 puntos, después tú sumas y esa es tu puntuación bruta y luego haces una transformación de acuerdo a una tabla y esa es tu puntuación estandarizada. Creo que utiliza pruebas T, creo. No me acuerdo ahorita cuál es el puntaje que usan. La cosa es que cuando ya tú tienes la cosa, los resultados finales, entonces tú vienes y tú redactas tu informe. Esa es la forma tradicional
cómo se ha hecho. Claro, eso era lo que se hacía antes de las computadoras. Ahora todo el mundo tiene un celular o una computadora y se puede aplicar online. Entonces ellos tienen una aplicación online, que ya te digo cuánto es el costo, que sería con kit de correcciones. Ese cuesta realmente, espérate, el otro costaba 300 y pico, ¿verdad? 322 me dijo. Ajá. Este cuesta 182. Igual te dan los 25 usos, pero son, ¿cómo te digo? Son de aplicaciones dizque online. Igual hay uno solo que te costaría como $15 el vaino completo. Y ya con ese aplicas uno solo online. O sea, te salen 25% y pico y uno solo te sale en, ya te digo, espérate que yo los estoy viendo en euro y los cambio a dólar. Serían 12,62. Estas cosas generalmente tú las puedes pedir ya sea por la página web de TEA, que te van a mandar a Meditech, creo que se llama lo que queda por ahí por Vía Argentina, o te vas directo a Meditech y lo pides. Entonces, eso tú lo pides, lo pagas, no sé qué, te van a pedir tu carnet de idoneidad porque, porque sí, pues, porque es como requisito en la vida y ya, eso es todo. Está bien. ¿Y conoce alguna investigación que se haya hecho en la que se encuentren como correlaciones interesantes con el MMPI? Es una prueba que se utiliza mucho para tesis, pero yo nunca he leído particularmente una investigación de ellos, pero sí se utiliza muchísimo para tesis y se utiliza también en el ámbito forense. Ese es otro de los ámbitos que también lo usan, pero yo ahí sé menos todavía, porque es un área que, o sea, sí di que psicología forense, pero ya, nada más lo di. O sea, pasé por ahí, ya, No, como yo quien sí va a otro lado. tuve la oportunidad de entrevistar a un psicólogo forense del me detalló cómo se usa y es otro mundo completamente diferente. Pero es muy útil allá también, precisamente por lo que mide la prueba. Es que ¿cómo se llama? El mundo forense es otra cosa. Y entonces hay ahí como unas cosas legales que son como diferentes. A mí como que, como yo soy medio descuidado en la vida, yo como que prefiero las cosas que sean sencillas, mantener cosas sencillas y no tan elaboradas. Está bien. Si quisiera investigar más esta prueba para ver esas investigaciones, ¿dónde me recomendaría buscar? En el CBU y la biblioteca de la USMA, no sé cómo se llama la biblioteca de la USMA, pero en la cosa de tesis tiene que haber un montón de tesis de eso. O sea, es una prueba muy utilizada para tesis. Yo siento que la utilizan menos para otro tipo de cosas. Una vuelta hubo como vamos a buscar MMPI. Si buscas en el sistema de bibliotecas de la Universidad de Panamá y en el sistema de bibliotecas, no sé cómo se llama el de la USMA, ahí tiene que aparecer un montón de tesis e investigaciones que se han hecho con eso. Mira, ahí dice que estandarización, aplicación a la psicopatología, análisis de la norma para su uso en procesos de selección de guardias de seguridad
en la autoridad del canal. Mira, esto lo usan en la autoridad del canal. Intervención psicoeducativa en el bienestar nutricional, emocional y embarazos juveniles. No, eso no. Espérate, déjame ver si te puedo mostrar. Déjeme permitir que comparta pantalla. Si quieren me pueden mandar el link también, Ok, te lo mando. ya sea por WhatsApp o por aquí. Ok, en esta cosa que es yo no sé si estás viendo, el Sí, CBU bendito, tú aquí puedes poner, dizque, qué es lo que quieres buscar, si el título no sé qué. Y ahí están todas las tesis que ha hecho Raimundo y todo mundo en, ¿cómo se llama? En la Universidad de Panamá. Pero todas las universidades tienen estos sitios donde puedes buscar ese tipo de investigaciones, que son las que más hacen, porque acá en Panamá tú sabes que la investigación no es algo que se publique tanto en revista, más bien lo dejan en libros que cogen polvo ahí en las bibliotecas. Entonces puedes agarrar e investigar qué hay allí de lo que ellos han hecho y cómo lo utilizan. Sobre todo, agarra y vete a las conclusiones. No leas todo el cuento del marco teórico, vete a las conclusiones para ver qué fue lo que dijeron. Porque también esa es otra cosa. No sé de dónde viene eso, pero en general, cuando alguien hace una investigación, hacen unos resúmenes, papers de 10 a 15, 17 páginas. Pero acá las tesis son de 400 páginas. ¿Por qué? No sé. Las hacen de 400 páginas y la mitad, 200 son marco teórico. Dice definiciones y cosas así. Y luego las conclusiones y las recomendaciones, que se supone que es lo más jugoso, es una página. Pero el resto son 399 páginas hablando cosas que no sé. No sé. Yo no voy a meterme en por qué es así, eso no es mi problema, pero nada más que eso no es lo típico ni lo esperado. Entonces, sí. A ver, ¿qué más? Y bueno, ya hablando un poco ya de la misma prueba en sí, quisiera saber qué ventajas observa del MMPI 2RF y desventajas de la misma también. Para mí, una de las claras ventajas que tiene es que es una prueba objetiva, con confiabilidad, con validez, que es muy importante, y que te permite hacer un diagnóstico de manera objetiva. Más allá del cotejamiento que se hace típicamente para tú saber si los síntomas que describe el paciente o la persona encajan en algún síndrome de psicopatología, tienes algún tipo de prueba. Entonces, eso a mí me parece muy útil. Y sobre todo en aquellos casos en donde tú no tienes el tiempo para sentarte a hacer una entrevista de 1 hora o hacer 3, 4 sesiones de 1 hora cada una para poder como que tener algún tipo de indicio acerca de si la persona tiene o no tiene algún tipo de trastorno psicopatológico. Eso, desde mi punto de vista, es una de sus mayores ventajas. Es una forma rápida, objetiva, relativamente fácil de llegar a un diagnóstico. Desventaja, es larga, demora 2 horas hacer eso. Así que cualquier persona tiene después de eso la sensación de que está loca. Segundo, es difícil hablar de los resultados, pero a mí me parece que es aún peor hablar de los resultados eh, proyectivos, pero es difícil hablar de esos resultados. Así que se necesita tener cierto nivel de como madurez profesional para conversarlos de manera adecuada. Aparte de que hay una cosa también de que los psicólogos no les gusta hablar de los resultados con nadie. Vienen y le aplican prueba a la gente
y es como un misterio el resultado final de eso, ¿no? Eso es como que tú vayas al doctor y te saquen sangre, el doctor vea los resultados, ponga mala cara y ya no te dice qué fue. Entonces tú te quedas como que, ok, ¿por qué no me lo dice? Seguramente tengo cáncer terminal o quién sabe qué, me estoy muriendo, no sé, algo así. Entonces, ahí ese es otro tema que también a algunos psicólogos no les gusta porque después que la aplican, en el ámbito forense yo no creo que haya que darle devolución al que están evaluando, pero en el ámbito clínico sí. Y si se aplica dentro de una organización también. Y si yo para un proceso de portación de arma te estoy negando el permiso de arma por el resultado de la prueba, debería decírtelo. O debería al menos referirte a que vayas a algún lugar a tratarte. Entonces, ahí hay un tema gris que creo que no se ha terminado del todo de dilucidar cuál es la mejor parte porque, o cuál es la mejor acción, porque siempre van a haber comentarios y opiniones a favor o en contra de. Siempre va a haber gente que dice, pero es que si tú das el diagnóstico, la persona se va a etiquetar y cuál es el daño que hace ponerte una etiqueta de soy depresivo. O sea, ¿cuándo vas a superar entonces la etiqueta de soy depresivo, tengo una enfermedad mental? ¿Hasta dónde va a llegar el estigma de tener eso? Y otros van a decir, pero entonces si tú quieres que haya una verdadera alianza terapéutica, tiene que haber transparencia y tiene que haber honestidad. Si yo te apliqué una prueba, tengo que darte los resultados. Quizás no te voy a decir, no sé, eres depresivo, pero sí te tengo que decir algo. Tengo que decirte los resultados, cómo saliste. Entonces, allí digamos que esa es una desventaja, que hay un área gris que después de que tú la aplicas, ¿qué haces con eso? Esa es una pregunta que tienes que responder antes de poder aplicar una prueba psicométrica. Con los resultados, salgan bien, salgan mal, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Para qué estás haciendo esa prueba? O sea, no puede ser que exista una prueba y no hay un paso siguiente. No hay claramente establecido qué sigue. La persona salió obsesiva. Dejamos que se muera en la obsesión, le vamos a dar pastillas, vaya a ver de qué palo se ahorca. O sea, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Otra desventaja que yo le veo también, aparte de los resultados y la cosa, es que es una prueba que de repente es como muy determinante, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene eso en, también en ti como profesional? O sea, ¿cómo tú vas a manejar esa información? Creo que eso va a depender mucho de la formación. ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, porque ya después de tú poner una prueba psicométrica, te puede quedar como el prejuicio, pues. Entonces, hay un tema ahí como que hay que trabajar antes para que la persona, el que la está usando no haya como un prejuicio, porque esa es otra. A la gente le gusta poner etiquetas a los demás y después entonces quedan como que, ay, esta persona tiene vacío emocional. Por ejemplo, cuando a los psicólogos les encanta eso de que hacen de que test árbol casa persona. Entonces el test árbol casa persona. Cuando la persona dibujó el árbol, puso un hueco en el tronco y una ardillita ahí metida. Entonces eso es de que vacío emocional con deseos infantiles reprimidos. Entonces que esta persona tiene deseos infantiles reprimidos, probablemente sexuales, Edipo ahí es la ardilla y el hueco es el vacío emocional por violación. Cosas así random, ¿no? Entonces viene y después de que, bueno, este fue violado y tú te quedas de que, y miden la cantidad de centímetros y sacan la edad de la violación y el abuso sexual, de que a los 6 años, 3 meses. Eso es prácticamente, ¿sabes? Astrología. De que tú eres Aries, tú eres valiente, tú vas para la guerra.
tú eres maltratador de mujeres, lo que sea. Entonces, el tema es la formación, el impacto que tiene nuestros propios juicios y darnos cuenta de eso. Quizás no es una debilidad de la misma prueba, más bien es un problema del ¿cómo se llama? De la misma formación que tenemos los psicólogos y de qué hacemos después con la información de que nos suministran las pruebas. Cómo nos ayudamos a que el prejuicio no intervenga en el tratamiento. Eso para mí yo creo que es lo peor y lo que más debemos trabajar. Lo que más hay que trabajar es eso, porque o sea, es muy, muy fuerte. Es muy fuerte y nuestras creencias, o sea, al final del cuento, nosotros también somos humanos y estamos sesgados. Y esos sesgos impactan en la forma en que se da el tratamiento o en la forma en la que nos relacionamos con los demás. Entonces yo pensaría que son esas tres. No sé, ¿qué opinas tú? ¿Qué has visto de esa prueba y por qué elegiste esa prueba? ¿Por qué eligieron esa prueba? Buena pregunta, licenciado. Bueno, resulta ser que el profesor Jonathan nos dio la oportunidad de escoger el tema Ajá. y de escoger el grupo también. Entonces, los dijo como todos al mismo tiempo y fue un poco, no quiero decir a la carrera, pero sí tuvimos que elegir rápido los temas. Y entonces, también aplicamos la de ver a qué fecha del cuatrimestre nos tocaba el live para ver si chocaba con parciales y esto. Y bueno, en verdad a mí me interesan las pruebas psicométricas y había otros temas que no eran tan interesantes. Y, y vimos la fecha, la prueba y el grupo y todos concordamos que queríamos indagar un poco más en este tema en específico, en una prueba psicométrica que sea interesante para nosotros. Y no conocíamos mucho, pero en esta investigación en verdad ha sido sumamente impresionante para mí como todo lo de esta prueba. Así que nos ha llamado la atención. Inicialmente nos llamó la atención y a mí personalmente me ha llamado más la atención todavía con esto que he aprendido de estas entrevistas. Tú eres de la gente esta que van a tener clase el 27 de octubre. Yo tengo una charla, creo que el 27 de octubre, que me dijo Jonathan. Ah, sí, eso, yo estoy en ese mismo grupo. En ese mismo grupo estamos nosotros. A ver, él se llama Fonseca, Sí, Jonathan ¿verdad? Fonseca, sí, Fonseca me dijo que yo tengo una charla el 25 o el 27. ¿Tú eres de esa gente? sí, ese es mi grupo de psicometría. Una es a las 10 y el otro es a las 5 de la tarde. Sí, es ese mismo. Yo soy de las 10. Mm, Ahí vamos a hablar de que psicometría aplicada al cosa. Todavía no he preparado eso, tengo que preparar esa cosa. Se le agradece Eh, mucho. Ahí tenemos. Son los únicos que me invitan a dar charlas. Yo en la Universidad de Panamá nunca he dado una charla. Ahí tengo unos estudiantes y les dije, allí no me invitan. De la USMA sí me invitan a dar charlas. ¿Cómo así? Yo también quiero ir a decirles cosas allá. Mentira. Ah, O sea, no es que yo sé que suena sangrón, pero es que los estudiantes se tienen que dar cuenta de que esa cosa de pruebas proyectivas no sirve. O sea, da vergüenza, da vergüenza. En Argentina todavía lo utilizan en selección. Acá en Panamá ya, bendito sea Dios, ya dejaron el test de el hombre bajo la lluvia para seleccionar gente. Yo a todo el mundo le decía, era mejor, mucho más científico y objetivo que pusieran dos criterios. Si cae cara, entra. Si cae sello, se va. Usted respira y quiere trabajar y tiramos la moneda. Entonces, las dos preguntas básicas. Si usted dice sí, sí, ya pasó 2/3 del proceso. Tiramos la moneda. Y eso es más objetivo. Eso funciona mejor. O sea, imagínate el nivel que cuando, o sea, no, es que esto es súper fuerte la lucha que hemos tenido contra este tipo de pruebas psicométricas, no, proyectivas. Todavía se utiliza como en Argentina, lo utilizan
para, utilizan Rorschach para selección. O sea, tú vas de contador y te ponen la lámina 2 y tú dices que dos hombres besándose, que obviamente son dos hombres besándose, porque eso no hay otra forma, tienen gatito. Entonces, dices que ya, tú no sirves para contador. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Ninguno. Y lo utilizan. Entonces, a Dios gracias, acá nosotros hemos evolucionado un poquito y ya no estamos en eso. Pero todavía queda la lucha contra el psicoanálisis y la psicodinámica. Hay que sacarlo del pensum académico. Eso no puede ser una materia aparte de la historia. O sea, debe haber una materia, yo no sé si ustedes en la USMA tienen, nosotros teníamos una que se llamaba Psicología General 3, que veíamos un libro que se llamaba disque Historia de la Psicología. Allí se debe hablar de psicoanálisis, allí se debe hablar de Freud, de Lacan y de toda su combo, de todos, Margaret Mead, todos metidos allí. El seno bueno, el seno malo, el Winnicott con la madre suficientemente buena, todos allí metidos en la historia. Y adiós, nunca más. Para que uno no sea ignorante de que esa gente existió, pero sentarse a estudiarlo como un método de intervención es un gran error. Por dos motivos muy básicos. Primero, es una teoría de hace mucho tiempo que está desfasada, no se adapta a los tiempos actuales. Muchas de sus cosas no tienen ningún tipo de evidencia. Te digo que es como la astrología, es igualito. La astrología no tiene evidencia y hay gente que dice que yo soy Tauro y tú eres Escorpio, así que no vamos, no hay match. La luna está en Marte, así que no se puede, lo que sea. Entonces, igualito. O sea, no hay coherencia en usar una cosa y no usar la otra, porque no hay psicólogos astrólogos, pues, como Jung, normal, así, dice que, ay, vamos a hacer la carta astral de, de todos mis pacientitos. ¿Me explico? Entonces, bueno, Sí, sí, sí. suena sangrón, pero es la verdad. Así que no le hagas caso a los psicoanalistas, simplemente no le hagas caso, ya. Ese es el final de la recomendación. ¿Qué más? Cuéntame. Bueno, una última pregunta referente a la MMPI, terminamos esta parte de la sesión. Me llamó la Ajá, atención que en el mercado está más cara la versión física que la versión online. ajá. Por qué cree que sea Por así? el papel, porque eso, el gasto de papel, o sea, en la versión física te tienen que mandar un libro, más todas las 25 cosas, más las preguntitas hechas en un cuaderno. Que si a alguien se le ocurre rayarte el cuaderno, te daña la prueba. O sea, tú tienes que estar ahí mirando que la persona no dañe el cuaderno. Y te daña tus 300 y pico de dólares que invertiste en eso. Igual pasa con test como Bender. En ese tipo de pruebas cuesta $80 la de papel, pero si tú vienes y haces, no sé, compras solamente las tarjetas, donde no viene el libro, te cuesta 10. Entonces, es la misma cosa, ¿no? Igualito. El problema es el papel. El papel mata árboles, contamina más y además de eso es caro. O sea que si eres un psicólogo pobre, de esos que hacen pruebas pirata, que eso está mal, no lo hagas, eh, no puedes, o sea, no puedes tener acceso a eso. ¿Y Sí, usted preferiría la de papel o la de online computadora? online, por supuesto. Es que otra cosa que está mal, otra cosa que está mal y que yo lo he visto en muchos psicólogos y bueno, eso está mal, eso no se debería hacer. Es que consideramos y creemos que nuestro papel en la vida, nuestro papel profesional, es estar mirando lo que la persona hace cuando hace una prueba psicométrica.
sea, la gente dice que vamos a aplicar pruebas psicométricas y estoy ahí mirando fijamente lo que la persona hace, a ver si le tiembla la mano cada vez que va a marcar el cosa, si tiene signos de ansiedad. Y yo lo que siempre pregunto es, ok, la persona se puso ansiosa, ¿y qué haces con eso? ¿Qué significa? Se puso ansiosa, ¿y no se puso ansioso? ¿Y qué significa? Que uno es más neurótico que el otro. Gran vaina. O sea, si nos vamos de que, perdón por la expresión, pero es tal cual. La neurosis va a existir matemáticamente en aproximadamente 2% de la población mundial o de un grupo. En algunos casos, la mayoría de la gente va a estar en grados, diferentes grados de neurosis, pero van a tener algún tipo de niveles de ansiedad. Y van a haber otros que no van a tener ansiedad y también están jodidos, porque están como psicópatas. Entonces, si tú tomas cualquier signo de ansiedad como un signo de psicopatología, estás psicopatologizando el comportamiento normal de una población. ¿Qué efecto tiene eso? O sea, y al final después, ¿qué pasa? Es como cuando el test árbol persona. Escucha este cuento, te va a dar risa. Le dicen a un hombre que está casado con una mujer que va a consulta por cualquier cosa. Ponte que sea disfunción eréctil. El man va a consulta. Viene y lo ponen a hacer el test de árbol persona y la primera figura que dibuja parece una mujer. Entonces, cuando la instrucción es de que cuando la persona termina de hacer la primera figura humana, tú le dices, ahora dibuja una figura contraria. No le dices, es una mujer, ahora dibuja un hombre. No, ahora dibuja una figura contraria. Entonces, la persona se va a fijar y dice, ah, bueno, es una mujer, así que ahora me toca dibujar un hombre. Eso es de que con quién se identifica, si con una mujer o con un hombre. Es la primera que dibuja, ¿no? Cuando la persona empieza a dibujar el segundo, está dibujando otra mujer. Viene el psicólogo y dice que no, es la figura contraria. Es un hombre lo que tienes que dibujar ahora. Y él dice, no, es que el primero es un hombre. Entonces, viene y en el razonamiento del psicólogo o psicóloga, no sé, piensa lo que sea, ponle cualquier género, género fluido. A veces es hombre, a veces es mujer en tu imaginario. Entonces, dice que en el pensamiento del que estaba aplicando la prueba, lo primero que pensó es que el tipo era homosexual y por eso tenía disfunción eréctil porque no le gustaba a la mujer. Entonces, porque el man estaba casado, ¿no? Entonces, resulta que la primera figura no era una mujer, era un hombre metalero de pelo largo, maquillado. Era como un rockero. Imagínate como esta gente de Kiss y este tipo de banda, así que tiene el pelo largo y se maquillan y vaina, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y qué haces con eso? O sea, cuando tú tienes esa información en tu cabecita, si el tipo tuviese alguna orientación sexual gay, o lo que sea, género fluido, whatever, a veces eres mujer, a veces es hombre, tú no lo vas a cambiar. Nadie lo va a cambiar. No hay una terapia de conversión, ni hay un tipo de cambio de ese tipo de cosas. O sea, porque la orientación sexual y la identificación de género son cosas que como que no son permanentes, como la personalidad, que al menos que sea muy, muy extremo el rasgo, pero si el rasgo es normal, no cambia. O sea, no hay. Y si te fijas, por ejemplo, los casos de disque conversión de gay, los ex gays, nunca dicen de que ahora me gustan las mujeres. Siempre dicen de que ya yo dejé el pecado. Y siempre es el pecado lo que dejan. O sea, que ya como que, no sé, como que se reprimen. Entonces, al final del cuento, hay mucha información
que la gente saca, y no sé ni para qué te estaba contando esto, de las pruebas que no tienen como un uso, no tienen un uso de real de para qué van a hacer eso. Y lo hacen así como indiscriminadamente. Sobre todo con las psicométricas, las proyectivas esas. Y bueno, ahora, no te voy a negar que con niños, eso de ponerlos a dibujar funciona. Ya tú empezaste a ver tus primeros pacientitos niños. Como estamos virtuales, solamente pude aplicar una que otra pruebita psicométrica, pero nosotros tenemos una materia que es proyectivos para aprender a hacerlos. Pero Sí, no, sí, nosotros también. Nosotros también teníamos 2 semestres ahí perdidos en la vida eh, haciendo eso. Y, pero con los niños sí sirve. O sea, con los niños, yo te recomiendo, antes de tú ponerles pruebas de inteligencia, porque ponte, te van a hacer disque WISC 3, WISC 4 creo que ahorita es, y te ponen a hacer disque estas pruebas de Wechsler y de no sé qué vaina y del Bender y por aquí y por allá con los niños, y hay que crear rapport, ¿no? Entonces, tú los pones a dibujar, de que dibuja una casa o dibuja tu familia o dibuja un árbol, test casa árbol persona o el test de la familia. Tú agarras, lo pones a dibujar y a ellos les gusta eso. Entonces hacen rapport contigo y te quieren y ya tú empiezas a aplicar la prueba porque esas pruebas son engorrosas y tampoco te puedes demorar 4 horas con el chiquillo ahí porque a los 20 minutos ya están cansados. Entonces tú tienes como que le pones una prueba proyectiva, avanzas un poquito, otra prueba proyectiva y así. Y después se va y después viene otro día y no sé qué y sigues. Con los niños hay que ser un poquito más pacientes. Para eso a mí me funciona. Y después tú conversas con eso. Tú como que empiezas a hablar con el niño de que qué piensas, está feliz, está triste, ese árbol tú crees que está creciendo bien. Y el niño te dice cosas y tú las apuntas y eso te sirve para ponerlas en tu... Porque generalmente la mayoría de los niños te van a decir cosas felices, como que, ay, ese árbol está feliz, mira que tiene frutos, que tiene manzanas, es un árbol de caramelo, es un árbol de no sé qué, tiene mango. Es el mango que tiene mi abuelita, cosas así pues. Y eso tú lo pones en tu informe, te ayuda como a ese tipo de cosas. Ahí yo le encuentro utilidad. Pero las mismas interpretaciones, como que no, no sé pues, no sé. Yo no le encuentro utilidad y las investigaciones que yo he leído son pruebas sin validez ni confiabilidad. Entonces, al no ser válidas ni confiables, considero que son instrumentos que no deberían ser utilizados ni enseñados, digo yo. está bien. Ok, le agradezco mucho la entrevista. Esto sería todo por el momento, así que voy a dejar de grabar